existen las ciencias teóricas, y estas ciencias teóricas son aquellas en las que el hombre busca el conocimiento por el conocimiento, sin ninguna finalidad posterior. El único fin de las ciencias teóricas es conocer mejor. No solamente conocer más, sino ante todo conocer mejor. Eso significa conocer las primeras causas o los primeros principios. Es el estudio del fundamento. Ese tipo de ciencia teórica va a estar destinada a la filosofía como filosofía primera, o lo que actualmente denominamos torpe generalmente como metafísica. El segundo tipo de conocimiento corresponde a las ciencias prácticas. En estas ciencias prácticas encontramos tres tipos o tres clases de ciencias: la política, la economía y la ética. La ética tiene como finalidad el estudio del bien particular del individuo y la orientación de su conducta para conseguir su perfección y su felicidad. Por lo tanto, en la ética, ¿dónde se pone el énfasis del estudio? ¿Qué es lo que en realidad estudia la ética? Dicho en otras palabras, ¿cómo podrían ustedes expresar este objetivo de estudio de la ética? Estudia lo bueno y lo malo. Ya. Más o menos, sí. Es en especial lo que hoy día se considera como ética, ¿no? Lastimosamente hoy en día la ética se ha relajado al estudio de valores, ¿no? Y entre los valores se supone que los más importantes son lo bueno y lo malo. En realidad no es así para el tiempo de Aristóteles. ¿Qué podrá ser el estudio? Piensen bien. Ética es sobre el bien particular del individuo, la orientación de su conducta para conseguir su perfección y felicidad. Platón hubiera sido más cercano a decir, sí, el estudio de la ética es el estudio de lo bueno, probablemente también de lo bello, pero en especial de lo bueno. Aristóteles más bien aquí trata de hacer un cambio y habla del bien particular del individuo. No habla de lo bueno y de lo malo por sí mismos, sino habla del bien en el individuo. ¿Qué vamos a entender por el individuo? Por la lectura se puede entender que el bien particular es un estudio interior. Pareciera que sí. Esa también es una idea más o menos contemporánea, o por lo menos post-aristotélica. Cuando se habla de individuo, ¿de quién se está hablando? De la persona. Bien, este también es un término post-aristotélico. ¿Quién es la persona? ¿Ah? ¿Dónde recae eso? Si les dijese, la zoología habla de los animales, y les pidiese que me indiquen un tipo de animal, ¿qué animal, por ejemplo, me indicarían? ¿Perdón? El perro, por ejemplo, si es un tipo de animal. ¿Otro? El gato, está bien, y podrían decir este animal y este animal, ¿no? En este caso, cuando se habla del individuo, ¿de quién se está hablando? Por ejemplo, nosotros. ¿Ejemplos particulares? Nosotros. Cada uno de nosotros. La orientación de su conducta. ¿Cuál es la orientación de nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿O dónde se puede estudiar nuestra conducta? Lo que hacemos diariamente. Por ejemplo, ¿qué hacen diariamente? Ahora es donde la clase es muy interesante. Como estudiantes. En la relación interpersonal. Relaciones interpersonales, por ejemplo, estudiar, ¿no? Constantemente estudian. ¿Cómo estudian? ¿Qué maneras de estudiar hay? ¿Qué manera de estudiantes hay? ¿Qué formas de estudiantes hay? ¿Cómo clasificarían ustedes a sus compañeros? ¿Qué tipos de compañeros tienen ustedes? ¿Perdón? Vamos, tipos de estudiantes.
los que vienen constantemente, los itinerantes y los que no vienen. Por ejemplo. Bien. Otra manera de dividirlos, de clasificarlos. Hombres y mujeres. Bien, sí. Pero eso no corresponde solamente a los estudiantes, aunque nos ayuda. No corresponde solo a los estudiantes. ¿Qué otro tipo de conductas diferencian a los estudiantes? Los que vienen y atienden, los que vienen y solo calientan el asiento. Por ejemplo, ¿no? Los que se emplean con el asiento también, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de clasificaciones? Aplicados, no aplicados. Aplicados, no aplicados, aquellos que solo ven los videos, aquellos que estudian además el material, aquellos que estudian también las lecturas, aquellos que no estudian, Los honestos, los tramposos. los honestos, los tramposos, los que se van a aplazar, los que no, los que piensan que van a aprobar y así no será, los que colaboran a sus compañeros cuando tienen dudas y los que no, los que llegan puntuales, los que no. Vean, todo esto tiene que ver con los comportamientos de los individuos. ¿Cuál será la perfección del estudiante? ¿Cómo es que un estudiante podrá perfeccionarse? Practicando sus virtudes. ¿Cuáles serán las virtudes que corresponden a los estudiantes? La atención, la constancia. Atención, ¿no? Es importante que un estudiante sepa concentrarse, ¿no? Y no estar distrayéndose con una u otra cosa. ¿Qué más? Ser responsable. ¿Qué más? Ser puntual también. ¿Qué más? Disciplina también. Solidaridad. Varias de esas virtudes no son estrictas o son restrictivas del estudiante, ¿no? Es decir, un ciudadano también debe ser puntual, también debe ser honesto, también debe ser solidario. Pero ya tener concentración y disciplina para el estudio, eso sí parece restringirse a él. Y un estudiante, ¿cuándo un estudiante será feliz? Exceptuando la respuesta en la entrada universitaria. ¿Cuándo un estudiante es feliz? Cuando aprueba, el docente se ha equivocado y entre los 1000 estudiantes le ha puesto 52 al que debía aplazarse y al otro lo aprobó. Cuando logra su finalidad, ¿cuál será esa finalidad del estudiante? Pero en la anterior sesión, cuando les han preguntado, cuando el director de carrera se preguntó, ¿y qué les interesa? Ustedes han dicho, ser profesionales y trabajar. Hay niveles también de felicidad en torno a la realización de los objetivos. Eso se diferencia también de los tipos de ciencias, ¿no? En este caso, no es solamente un saber por sí mismo. No basta saber qué es lo bueno, sino que como ciencia práctica es importante ser bueno. No basta en este caso, por ejemplo, como ciencia práctica, supongamos, no en el caso de ustedes, solamente saber cuáles son las leyes, sino también poder aplicarlas, ¿no? Ayudar a la aplicación de las leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho es también un tipo de conocimiento con vistas a un fin, a una finalidad, ¿no? A realizar una acción. Es interesante. Así es que depende también de qué es lo que estudie el estudiante para determinar cuál va a ser su finalidad y su felicidad. En cambio, si un estudiante de filosofía va a la carrera de filosofía, se inscribe a filosofía para ser luego algo así como un politólogo, bueno, pero hay ciencias políticas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la finalidad a la que apunta? Si me entreno para nadar todos los días, pero nunca entro a la piscina, bueno, también ahí tiene una cierta contradicción. Entonces hay que ver precisamente cuál es la conducta de los individuos de acuerdo a qué tipo de perfección y a qué tipo de felicidad, cuál es la finalidad que se está trabajando con eso. Esa es la diferencia para la comprensión de la ética, por ejemplo, en Aristóteles. En Aristóteles la comprensión de la ética va a ser un intento de comprensión de las finalidades de la vida de los individuos. ¿Cuáles son los tipos de finalidad de vida? ¿Qué podrá buscar una persona en su vida? ¿Uno podrá vivir sin amistad, por ejemplo? No, es uno de los puntos que toca Aristóteles en la ética.
La amistad. ¿Podrás vivir sin virtud o sin vicio? No, uno siempre está anclado y en la tendencia a una virtud o a un vicio. Y eso es lo que va a llevar también a la realización de la vida. Habrá vida dedicada a los placeres, vida dedicada... Si uno no se dedica a los placeres, ¿a qué más puede dedicarse? A comer. Ese es un placer, ¿no? Comer es un placer. Pero que también puede convertirse en un vicio. La amistad, la racionalidad, la teoría, ¿no? La contemplación, la búsqueda de verdad. Esa va a ser la finalidad más alta en la vida de las personas, según Aristóteles. La economía va a ser un estudio que va a buscar el bien de la familia y el buen régimen de la casa. Cómo se organiza una casa y cómo se organiza una familia dentro de la casa. ¿Qué tipo de familias existen? ¿Existirán tipos de familias, por ejemplo, en La Paz? ¿Se podrán clasificar tipos de familias, así como hace rato hemos clasificado a los estudiantes? ¿Cómo clasificarían ustedes a las familias, por ejemplo, en La Paz? ¿Qué tipo de familias hay en La Paz? Funcionales y disfuncionales. Veamos una, funcionales y disfuncionales. ¿Qué es lo que debemos entender por eso? Bueno, las disfuncionales donde hay violencia intrafamiliar tal vez, y las otras que hay una armonía, una comprensión. Las que hay mayor armonía y comprensión. Bien, ¿otra clasificación? Monoparentales. ¿Perdón? Monoparentales, aquellos en los cuales solamente existe el vínculo entre un padre y el hijo o viceversa con la madre. Muy bien. Nucleares, aquellas en las que van a existir la congregación no solamente del padre y la madre, sino también de otros familiares cercanos. Muy bien. Nucleares, generalmente padre-madre, y creo que ampliadas más bien esa relación con otros, creo. ¿Qué otra clasificación? Las familias tradicionalistas y las modernistas. Tradicionales y no tradicionales, por ejemplo. ¿Qué es lo que diferenciaría una de otras? ¿Tradiciones con respecto a qué? A las costumbres, a la Sí, forma por ejemplo, de las que acostumbran a hacer Halloween todos los años son tradicionales. No, son ¿No? modernistas. Las que- Esas serían modernistas. modernistas, dice usted. ¿Por qué? ¿Frente a quiénes? Frente a los que hacen pan, a los panaderos, la familia de los panaderos. Frente a los que también celebran Todos Santos. Todos celebran Todos Santos, todos los tradicionalistas celebran Todos Santos. Ustedes dicen que sí, otros dicen que no. Vean que hay un problema y a tratar de clasificar entre las familias. ¿Qué otras clasificaciones? Religiosas, no religiosas, interesante. De la alta sociedad y la baja sociedad. Ese es un criterio económico, de propiedad, ¿no? En torno a las propiedades, en torno al trabajo. Puede ser. Vean que de pronto hay clasificaciones de la sociedad mucho más interesantes que solo los que tienen plata y los que no, ¿no? Si son religiosos o no. Si son religiosos, ¿qué tipo de religión? ¿Qué más? Si tienen tal vez una mayor educación, diferencia pues con una menor educación. Ya, los que acceden, por ejemplo, a la educación formal y los que no. Educación, o los que tienen educación técnica frente a los que no. A los que tienen oficios o no. ¿Hay todavía familias de artesanos en La Paz? Sí, Es interesante, ¿no? Puede ser otro tipo de clasificación, los que sí, los que no. ¿Qué más? Hay también familias de comerciantes. Familias comerciantes. Familias de folcloristas y familias de los que no son folcloristas también, ¿no? Puede ser un criterio interesante en La Paz. ¿Cómo son las casas de estas personas? ¿El tipo de familia derivará en un tipo de organización de la casa, por ejemplo, del régimen de la casa? ¿Sí? Por ejemplo, De las folcloristas está llena de sus recuerdos de prestos.
Sí, ¿no? Deben tener una pared así completa de las invitaciones de prestos, ¿no? Cada vez más grandes, como calendario, menos como calendario, que con CD o sin CD, con película sin película, con matraca sin matraca. ¿Qué otras invitaciones más raras de presta hay? ¿Ah? Con oso de peluche, sin oso de peluche. No, creo que o ya hay invitaciones con oso de peluche también. No, bien, bueno, ya. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Interesante. En las familias folcloristas, dentro de la ordenación del espacio arquitectónico, ¿qué tendrá un lugar privilegiado? Las imágenes que usan. Interesante, hay espacio santo todavía en las casas de los folcloristas. Todavía hay una dimensión religiosa, hay un espacio divino y no divino, ¿no? Aunque tiene particularidades interesantes también, ¿no? Porque los santos van de casa en casa, hay un lugar donde los reciben. Eso es muy peculiar, ¿no? Porque hoy en día hay la idea de que las religiones se están perdiendo y no sé qué, ya no existen, casi nadie cree en eso, nadie que sea inteligente cree en eso, ¿no? Bueno, más bien vemos que muchas personas también ligadas a la universidad más bien difunden y son parte de estas redes, ¿no? Entonces eso es importante porque nos permite salir de prejuicios y tratar de comprender la complejidad de la realidad. ¿Cuál de las habitaciones tendrá un lugar preponderante en las familias folcloristas? El recibidor, living. La sala. ¿Por qué la sala? ¿Y en las familias que no son folcloristas, acaso no será también la sala un espacio privilegiado? El comedor. Más que sala, la idea de comedor será importante. ¿Qué otro espacio será también importante? Los dormitorios generalmente tienen una relevancia mayor. En las familias folcloristas probablemente las salas sean más grandes en proporción definitivamente que en los dormitorios. En cambio, en las familias que son monoparentales, será más, que no sean folcloristas, será mucho más importante que las habitaciones sean amplias y la sala pues no tanto. De ahí también la idea de que se alquilen tantos garzoniers. Y que los que alquilan garzoniers generalmente son familias monoparentales. Y los que construyen generalmente son las familias de folcloristas, que además son comerciantes, no tienen dinero. Entonces, orden de la familia y régimen de la casa. Esto tenía que ver en los tiempos de Aristóteles con la idea de economía que proviene de oikos, que quiere decir casa. Tiene que ver con la economía, principalmente, es decir, con el almacenaje, organización, repartición del espacio familiar, pero también del espacio del sustento. Porque no son los individuos los que viven solos, sino que viven siempre en comunidades, aunque sean pequeñas, llamadas, por ejemplo, familias. Por eso es que la idea de familia no es natural, ¿no? Sino que tiene tantas transformaciones casi como sociedades, culturas o épocas. Bien, la tercera ciencia práctica es la política. Conociendo la finalidad del individuo, conociendo la organización de esa finalidad en relación a la casa y al régimen familiar, se puede comprender mejor cuál es el bien común y por lo tanto el buen gobierno de la ciudad. Lo que tenemos entonces en la política no es un conocimiento de una esfera de trabajo, ¿no? Donde las personas se ponen serias y de pronto dicen, es hora de solamente liderizar, o vamos a hacer un partido político y estamos nosotros los representantes frente al pueblo, ¿no? O yo solo encarno a todos ustedes, por lo tanto yo valgo por el pueblo y lo que yo diga es la voz del pueblo. O mejor dicho, ¿no? Yo siempre digo lo que dice el pueblo, ¿no? Siempre hay esa ambigüedad.
que un representante que tiene la voz del pueblo a veces se convierte por sí mismo en la voz del pueblo, como si tal cosa existiese. Más todavía cuando recordamos que la idea del pueblo proviene de esta organización múltiple y diversificada, ¿no? Cuya clasificación ya suele resultarnos muchas veces conflictiva. La política es el estudio de esta dimensión conjunta de los individuos y de las familias. Y en este sentido, la política va a estar apoyada en la economía y en la ética, pero no como fases previas, sino que estas dos dimensiones van a ser también componentes de la política. Es decir, la polis solamente existe en esta relación entre el ethos, ¿no?, la práctica de los individuos, las costumbres que nos llevan a la realización de fines, que están articulados a la vida familiar y al mantenimiento de ese orden familiar o a su transformación, y que repercuten además en la determinación del conjunto de la sociedad, ¿no?, de la población. El tercer tipo de ciencias son las ciencias productivas, son las ciencias poéticas. Son las que tienen por finalidad construir algo. Si hoy en día tuviésemos que poner un ejemplo de ciencia poética, es decir, de ciencia productiva, ¿cuál podría ser un ejemplo contemporáneo de la ciencia productiva? Que produce cositas. Un escritor, La ingeniería. Un escritor, un poeta, sí, son aquellos que producen, un artesano también, un ingeniero también, ¿no? Un arquitecto probablemente también estaría dentro de este terreno de las ciencias productivas, ¿no? Su finalidad es aumentar la cantidad de objetos que existen en la realidad. En cambio, el político no construye objetos. Y en la familia se busca eso, y en el individuo. Política. Sabemos que el término política aparece como un plural neutro y que podría ser traducido por lo tanto como tratados de tema político. Es decir, de temas relacionados con la poli. Por lo tanto, no con juegos partidarios. No tampoco necesariamente con las formas de representación como hoy día las comprendemos, de un pueblo frente a sus líderes, ¿no?, sino más bien en la idea de determinación de perfeccionamiento de una población. Política de Aristóteles, libro primero, capítulo 1. Toda ciudad es en cierta manera una comunidad. Toda ciudad es una cierta comunidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es lo mismo ciudad que comunidad? La ciudad se ha formado por varias comunidades. ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es el género y cuál es la especie? La especie es la comunidad, el género es la ciudad. ¿De acuerdo? Al revés. Es al revés. La comunidad es el género. Hay diferentes tipos de comunidades. Una de esas en específico es la ciudad. Ahora bien, toda comunidad está constituida con miras a algún bien. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el bien que corresponde a una ciudad? Según los tipos de ciudades, ¿a qué finalidades o a qué bienes aspiran? ¿Qué es lo que logra hacer una ciudad? ¿Qué es lo que logra que una ciudad llegue a su perfección o a su maduración? Eso es lo que vamos a discutir también el día de mañana. ¿Bien? Por eso hemos ya hecho la introducción. Mañana, por favor, todos leídos las primeras 10 páginas del capítulo 1 del libro primero de la política de Estado. ¿Okay? Gracias.